El enemigo es muy astuto, porque cuando se comienza a dar la palabra, el enemigo trae distracción, el enemigo nos entretiene, estamos concentrados en la palabra y de repente cuando nos damos cuenta, nuestro pensamiento ya anda por Buenos Aires, por mi casa, o por la banda, o por el puente carretero. Entonces vamos a estar bien atentos, que el enemigo no nos distraiga esta noche, amén. Sabe, hermano, que la Biblia nos habla y nos advierte desde Génesis hasta Apocalipsis que nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, constantemente estamos en una batalla, constantemente estamos en una guerra espiritual. Cuando nosotros hemos estado en el mundo, cuando nosotros estábamos viviendo una vida lejos de Dios, nosotros éramos esclavos y servidores de Satanás. Él tenía el dominio sobre nuestras vidas, Él gobernaba nuestras vidas, gobernaba nuestros pensamientos, gobernaba nuestro corazón, y todo lo que nosotros vayamos a hacer o todo lo que hacíamos estaba todo gobernado por Satanás. Dice la Biblia en el libro de Génesis que a partir de que el hombre ha desobedecido a Dios, el hombre ha sido desechado de la presencia de Dios. Y a partir de ese momento, dice la Biblia que el mundo entero está bajo las garras de Satanás. El que gobierna el mundo entero no es Dios. El que tiene el gobierno, el dominio absoluto sobre toda persona que no conoce a Dios es Satanás. Así que toda persona que está en pecado, toda persona que practica el pecado, es una persona que está bajo el yugo, bajo el dominio y bajo la esclavitud de Satanás. Entonces es esclavo, es servidor, es hijo o discípulo de Satanás. Pero cuando Cristo nos ha amado, cuando Cristo nos ha salvado a nosotros y nos ha rescatado del yugo de opresión y nos ha perdonado nuestros pecados, nosotros hemos dejado de ser esclavos de Satanás. Hemos dejado de ser siervos, hijos o discípulos de Satanás, y Cristo, por su gracia, por gracia de Dios, nos ha convertido en hijos de Dios. Amén. Entonces, de repente, hemos dejado de ser esclavos de Satanás, servidores de Satanás, pero ahora hemos pasado a otra posición. Ahora ya no somos esclavos, ya no somos servidores, pero ahora somos completamente enemigos. Y cuando hablamos de Satanás, estamos hablando de un personaje con mucho poder, estamos hablando de un personaje cruel y de un personaje que es constante. Satanás tiene poder. A veces el problema, hermano, en nosotros como cristianos, es que decimos: yo no me meto con el diablo para que él no se meta con él. Pero sin embargo la Biblia nos habla y nos dice que nosotros constantemente estamos en una batalla, en una guerra provocada y producida en lo espiritual por Satanás. Amén. Así que no se trata de que usted crea o no crea. Si usted dice yo no creo, eso no evita y tampoco eso confirma o afirma de que la guerra espiritual no existe. Si usted dice que yo no creo que Satanás gobierne el mundo, usted puede creer o no, pero la palabra de Dios dice que sí gobierna. Y si la palabra dice, entonces yo lo creo. Amén. Dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice Pedro, lo califica: nosotros, dice, tenemos un adversario que es poderoso, es cruel y es constante. Dice Pedro, este adversario llamado, denominado Satanás, constantemente los está rodeando, constantemente los está buscando. Dice, vuestro adversario como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Decíamos una de las definiciones que Él es una persona constante, Él es perseverante. Él ha venido a tentar a usted, y si usted no ha caído, no es que Él agarra, se levanta y se va. Él va a seguir insistiendo, va a seguir perseverando, porque es muy constante, hasta que en algún momento puede efectuarse la caída de un hijo de Dios. El libro de Efesios capítulo 6,
Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro enemigo no es mi esposa cuando se enoja. Nuestro enemigo no son aquellas personas que nos envidian. Nuestros enemigos no son aquellas personas que nos desean el mal y que quisieran vernos muertos. Nuestro enemigo no son ninguna de aquellas personas que nos hace la guerra, nos hace la contra. Esos no son nuestros enemigos. Ellos muchas veces son instrumentos usados por Satanás para hacernos la guerra. Pero sin embargo, dice Pablo, no tenemos lucha contra carne, no tenemos lucha contra sangre, nuestra lucha no es contra ningún ser humano, no es contra carne. Dice, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra distintos demonios de distintos rangos, de distintas fuerzas del infierno. Eso es, hermano, lo que nosotros constantemente nos estamos enfrentando. Y créame que no depende de Dios y no depende del diablo si nosotros caemos o no caemos cuando ellos nos atacan. Amén. Usted imagínese un personaje de la historia muy reconocido, Hitler. Usted imagínese en este momento, hay una oficina, ¿sí? Y a usted le dicen, mira, detrás de esa puerta está Adolf Hitler. Si vos pasas esa puerta, él está con su arma y está listo para dispararte. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Pasaríamos la puerta o diríamos no? Yo mejor no quiero problemas, mejor me doy la vuelta y me voy a mi casa. Porque yo creo que ninguna persona va a querer entrar en problemas o en dificultad con esa persona. Bueno, déjeme decirle que aquella persona que se lo denomina como una persona que ha sido muy cruel con las personas, con la humanidad, con el mundo entero, esa persona simplemente ha sido un instrumento, un pequeño, insignificante instrumento en las manos de Satanás. El que lo gobernaba a Hitler, el que lo guiaba, el que lo instruía, el que lo insinuaba a hacer todas las cosas que ha hecho, se llama Satanás. Entonces nosotros no nos estamos enfrentando ni siquiera a Hitler. Nos estamos enfrentando a aquel personaje que lo gobernaba, que lo dirigía y que le enseñaba a él. Lo que trato de decirle es que nosotros lo que nos estamos enfrentando es algo mucho más poderoso de lo que podemos llegar a imaginar. Quizás sería mejor enfrentarlo a esa persona que en lugar de enfrentar a Satanás. Porque es una persona poderosa, es fuerte, es cruel y es constante. Pero sin embargo, cuando Cristo nos ha hecho libre del pecado, cuando Cristo nos ha arrebatado de las manos de Satanás, automáticamente nos volvemos enemigos de él. Pero Dios no nos ha dejado solos, porque Cristo a esa persona llamada Satanás, que es poderosa, que es cruel y que es constante, Cristo en la cruz del Calvario lo ha derrotado. Amén. Cristo en la cruz del Calvario lo ha vencido. Amén. Y lo ha sometido bajo su autoridad, lo ha sometido bajo sus pies, y con esa autoridad que Cristo lo ha vencido, esa misma autoridad el Señor nos ha delegado a nosotros. Amén. Entonces no debemos temer, no tenemos que tener miedo. Amén. Amén. Vayamos al libro de Efesios, el mismo libro que estamos, capítulo 6, versículo 11. Amén. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, el diablo no va a venir a decirle, ¿cómo te va? Me llamo Lucifer, mucho gusto. Mira, traigo este problema, este demonio. No, él no va a venir de esa forma. Dice la Biblia que él trabaja con artimaña. Él es astuto, él es sutil. Él trabaja contra nosotros de tal forma, de tal manera, que si nosotros no estamos bien cimentados en las cosas de Dios, de tal manera que si no estamos en una comunión, una vida de comunión, de oración, no nos vamos a dar cuenta cuando el diablo nos esté usando. No nos vamos a dar cuenta de que de repente estamos siendo instrumentos de Dios y en un segundo estamos siendo instrumentos de Satanás. ¿Por qué, hermano? Porque él es sutil, él es astuto.
Dice, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice en Efesios, en 6:11, dice, sus acechanzas. La palabra griega que también se traduce es maquinación, alude a astucia, engaño. Toda la astucia, el engaño o la acechanza de Satanás son llevadas a cabo por los distintos demonios que él tiene a sus servicios. Amén. A través de distintos demonios y básicamente a través del pecado que gobierna al mundo entero. Dice, el pecado, las prácticas, los pecados inmorales, las falsas enseñanzas bíblicas, las religiones falsas y todos los atractivos del mundo es lo que Satanás usa cada día para intentar apartarnos de Dios. Ahí es, hermanos, donde nosotros tenemos esa lucha, esa guerra. En otras palabras, la lucha espiritual, la guerra se da y se desata en nuestra mente. Porque aquí es donde nosotros somos atacados. Aquí es donde Él nos ataca con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, para torcer la palabra. Todo, hermano, es atacado en nuestros pensamientos. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice Pablo, pero temo que como la serpiente, ¿con qué? Con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Pablo reconocía que la iglesia de Corintio había crecido. Pablo reconocía que ellos habían alcanzado la gracia y distintos dones de Dios, a tal forma que era una de las iglesias en la que los dones del Espíritu Santo sobreabundaban. Pero sin embargo, había una preocupación en Pablo, había una carga, había una aflicción sobre el apóstol Pablo. Y Pablo dice, me temo que Satanás los engañe o los haga caer de su firmeza. ¿Cómo los iba a hacer caer Satanás? Con la astucia. Dice Pablo, me temo que Satanás los haga caer a ustedes con la misma astucia, con la misma artimaña con la que hizo caer a Eva. Satanás, cuando Dios le dice al hombre y a la mujer, a Eva y a Adán, y los coloca en el huerto de Edén y aparece la serpiente, debemos entender y aclarar que era Satanás que se ha manifestado en un animal para hablarles a ellos. Y la serpiente, ¿cómo comienza la conversación? Le comienza planteando la palabra de Dios. Y le dice a la serpiente, con que Dios ha dicho que no coman del árbol. Y empieza la conversación. Y por la misma palabra de Dios, Satanás ha terminado engañando a Eva y lo ha terminado haciendo caer. Por eso dice Pablo, me temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Hermanos, debemos entender que el diablo cuando actúa, cuando se mueve, cuando se nos presenta, va a ser siempre con astucia. Y si no nos damos cuenta, si no estamos alertas, si no estamos despiertos, vamos a ser engañados al igual que Eva. Después vemos en San Lucas capítulo 4, cuando Satanás dice, cuando el Espíritu lo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. De la misma forma, el mismo operandi que Satanás ha usado a Eva para hacerlo caer y a Adán, lo mismo ha usado en Jesús, con la palabra de Dios. Satanás viene y dice, mira, échate abajo, dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Y estaba escrito? Sí, estaba escrito. Estaba diciendo la verdad Satanás, pero Satanás estaba transgiversando, torciendo la palabra de Dios con astucia. Así que, hermanos, debemos tener muchísimo cuidado. Es más, cuando vamos a estudiar la Biblia, cuando vamos a leer la Biblia, cuando escuchamos predicaciones, tenemos que tener cuidado, porque a través de predicaciones, a través de enseñanza torcidas de la palabra de Dios, es motivo por el cual muchísimos cristianos hoy en día están caídos.
o hoy en día están completamente alejados de lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Otra forma de que Satanás puede engañarnos, en Mateo capítulo 13, es importante, hermanos, poder saber cómo opera. ¿Para qué? Para que podamos estar atentos. Para que cuando esa situación se presente, nosotros podamos discernir por la palabra de Dios y decir, no, esto no es de Dios. Esta es una artimaña del enemigo que se ha presentado para que caiga. Otra de las formas de la que él opera, dice en Mateo capítulo 13, versículo 19. Dice Jesús, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermano, la falta de entendimiento a la palabra de Dios es muy peligroso para nosotros. Dice, cuando alguno dice que oye la palabra del reino y no la entiende, no la comprende, pero después Jesús explica y dice que esta palabra, la que aquel hombre ha oído, y ha venido el malo, ha venido Satanás y arrebatado, es la palabra, es la semilla, que cae junto al camino. Habíamos hablado una enseñanza, una prédica acerca de eso. Cuando la palabra de Dios, hermano, cae en nuestro corazón y tenemos un corazón duro, insensible, apagado, angustiado, amargado, es fácil para el enemigo venir y arrebatar la palabra que se ha sembrado. Podemos estar 10 o 20 horas escuchando la prédica. Podemos pasar el día entero leyendo la palabra de Dios. Pero si nuestro corazón no está preparado, si nuestro corazón está cargado de odio, rencor, resentimiento, celos, envidia, eso nos endurece. Entonces la palabra no puede obrar. Porque cuando es sembrada, dice, de inmediato viene el malo, viene Satanás y arrebata esa palabra que ha sido sembrada. Amén. Libro de Juan. Libro de Juan capítulo 13, versículo 2. Otra de las formas de la que el enemigo actúa. Dice, y cuando cenaban, como el diablo se había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Otra cosa, lo que el enemigo hace, hermanos, debemos estar atentos, nos incita al pecado. Despierta en nosotros deseos que nos quiere llevar a hacer lo malo. Esas son cosas, hermanas, son artimañas que el enemigo con muchísima astucia despierta en nosotros. Usted imagínese, usted está leyendo la Biblia o a veces estamos orando y de repente, ¡pum!, un malo deseo. Él es el que provoca, Él es el que incita a nosotros. Dice que Satanás, dice en otra parte, entró en el corazón de Judas para que pudiera entregar a Jesús. Hermano, pues esos deseos que vienen nosotros, de engaño, de ira, de enojo, de celo, de contienda, etcétera, 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 todas debemos estar alerta, despierto, porque es el enemigo que está sembrando, que nos está incitando a hacer lo malo y pecar. Cuando pecamos, caemos. Cuando pecamos, la presencia de Dios se aparta. Se quiebra la comunión con Cristo. Quedamos expuestos a todo. Amén. Libro de Hechos capítulo 5, versículo 3, dice el apóstol Pedro, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo de Dios? Le dice Pedro, Ananías, ¿por qué has permitido? ¿Por qué has dejado que Satanás llene tu corazón para que mientas al Espíritu Santo de Dios? Hermano, muchísimas veces tenemos un corazón cargado, tenemos un corazón lleno
y no de buenas intenciones, no de la palabra de Dios, no del Espíritu Santo, sino que muchas veces tenemos un corazón lleno y cargado, pero de todas cosas malas y abominables y que Dios no le agrada. Le dice Pedro a Ananías, ¿por qué has permitido? Escuche este detalle. Pedro dice, Ananías, la verdad que me lamento de que el diablo haya venido y llenado tu corazón. No, Pedro dice, ¿por qué has permitido? O sea que está en nosotros, somos nosotros los que le permitimos, somos nosotros los que le damos lugar para que el enemigo llene nuestro corazón. A veces tenemos corazón lleno de dudas, lleno de miedo, llenos de temor. Y Pedro dice, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? Amén. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice el apóstol, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego, eso es lo que quiero recalcar. Hermanos, en la antigüedad, en las guerras que se hacían, se usaban mucho lo que la Biblia menciona como dardos de fuego. Eran mechas o flechas encendidas en llama. Y esas mechas no necesariamente había que estar frente a frente del enemigo para lanzarlo, sino que han sido creadas precisamente para que pueda alcanzar a través de la distancia. Usted, el soldado, no lo veía a su enemigo, pero lo que ellos veían era un dardo, una flecha con llama que venía y caía sobre ellos. Y cuando esa flecha, cuando esos dardos encendidos en llamas caían sobre el soldado, los quemaba, les producían heridas, o muchas veces esa flecha, esos dardos eran usados para destrucción. Destrucción de un hogar, destrucción de una persona, destrucción de familia o destrucción en ciudades. Por eso nos dice el apóstol, sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, que nosotros no vamos a poder evitar que el enemigo arroje sus dardos hacia nosotros. No lo vamos a poder evitar. Pero lo que sí, Dios nos da la forma, la manera y el poder para que nosotros podamos apagar esos dardos de fuego del maligno que viene a nosotros y que viene para destruir, que quiere destruir nuestra fe, quiere destruir nuestra firmeza en el Señor, quiere destruir nuestra comunión con Cristo, quiere destruirnos, quiere derrocarnos de nuestra firmeza del Evangelio. Los dardos de fuego son las dudas, el temor, los pensamientos de enfermedad, la culpabilidad, los malos deseos, el pecado, todas esas cosas que vienen constantemente son dardos de fuego del enemigo. Por ejemplo, yo recuerdo en mi mente un ejemplo que la palabra de Dios me dice, Jesús ha dicho, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Perfecto, está la palabra. Pero viene un dardo, viene la duda en medio de un problema. Estoy pasando un problema, estoy pasando una dificultad, una necesidad, y el enemigo agarra un dardo de duda. Sí, pero ¿será que Dios está conmigo? ¿Será así como dice la palabra? Dardos del enemigo que siembra duda, incredulidad en nuestros corazones. Pecamos, caemos. Y dice la Biblia en Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar. Listo, es palabra de Dios, yo lo creo. Peco, me equivoco, Señor, te pido perdón. Sé que te he fallado y creo en tu palabra. Y ahí está el enemigo con un dardo a mi mente. Che, pero ¿será que Dios me ha perdonado? Y no solamente la duda, sino que ahora ya cargamos con la culpabilidad de haber pecado. Cargamos con la culpabilidad de haber fallado a Dios y nos sentimos culpables. Le he fallado a Dios, otra vez caído. Dardo de fuego del maligno que viene para destruirnos. Pero por eso dice el apóstol, tienen que tomar
el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos del maligno. Entonces, cuando viene la duda, yo me defiendo con la palabra. Yo me defiendo con la fe. Yo creo la palabra, lo que el Señor me ha dicho. Sabe, hermano, que muchas veces nosotros mismos podemos estar siendo usados por Satanás para obstruir los planes y los propósitos de Dios. Yo puedo estar predicando aquí y aún así puedo ser usado por Él. Jesús dice en la Biblia que ha llamado a un grupo de personas a los cuales los ha denominado como apóstoles. Jesús les da poder, les da autoridad, salen a predicar la palabra, oran por los enfermos, se sanan, reprenden los demonios y se van. Pero sin embargo, aquí se encuentra Pedro con Jesús. Jesús dice, bueno muchachos, yo tengo que ir a la cruz y dar mi vida. Y se cruza Pedro, Señor, por favor, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús inmediatamente ha discernido que no era Pedro, sino que era un dardo que Satanás había tirado a la vida de Pedro, que estaba usando. Y Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Pedro estaba siendo piedra de tropiezo. Estamos hablando de un apóstol, llamado por Jesús, ungido por Jesús, enseñado por Jesús. Hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Si nos descuidamos, hermanos, por más que estemos sentados ahí, por más que leamos la Biblia o por más que esté predicando aquí, pero si yo me descuido, voy a estar siendo piedra de tropiezo. Voy a ser piedra de tropiezo para mi hermano, para la iglesia, para mi esposa y para cuantos se me crucen. Jesús dice, apártate de mí porque estás siendo piedra de tropiezo. Así que mire, hermano, la importancia y la gravedad que es la lucha espiritual que nos toca enfrentar día tras día, momento tras momento, en nuestra mente. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Entonces, un punto muy importante, hermanos, que debemos entender: tenemos un enemigo fuerte, poderoso, cruel, perseverante, constante. Pero también sabemos que Cristo lo ha vencido, que Cristo lo ha derrotado. Ahora nosotros nos enfrentamos a un enemigo derrotado por Cristo, vencido por Cristo, que ha vencido en la cruz del Calvario. Pero, sin embargo, aquí viene la pregunta: ¿podemos nosotros como cristianos estar siendo usados por Satanás? ¿Puede, o en otras palabras, puede Satanás tocar a nosotros como hijos de Dios? ¿Nos puede tocar? Dice en Juan, 1 Juan capítulo 5 versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué pasa? Y el maligno no le toca. Hermano, ese Satanás grande, fuerte, poderoso, cruel y constante y perseverante no puede tocarnos. Pero ¿cuándo no puede tocarnos? Cuando nosotros no practicamos el pecado. Amén. Podemos tener 50, 100 o 200 años en la iglesia, pero si estamos en pecado, si practicamos el pecado, esa es una puerta que se abre de par en par y comienza a llamar a Satanás diciéndole: mira, aquí tienes un lugar, puedes venir y entrar tranquilamente y hacer lo que vos quieras. Eso hacemos, hermano, cuando nosotros, sabiendo, conociendo la palabra de Dios, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Es la única forma, es la única manera en que el diablo puede tocar nuestras vidas. Cuando nosotros le damos lugar, somos nosotros los que le damos el lugar o la autorización legal para que él pueda tocarnos. Pero si yo me mantengo en santidad,
si yo me aparto del pecado, si yo tengo una vida consagrada al Señor, el diablo no tiene autoridad sobre mi vida. No puede tocarme, puede tirar dardos, puede tirar flechas, pueden venir los brujos, los hechiceros, o puede venir el infierno entero, pero no puede tocarme, porque Cristo lo ha vencido, porque Cristo me ha lavado con su sangre, porque Cristo ha perdonado mis pecados, porque me ha hecho nueva criatura, porque soy propiedad privada de Dios. ¿Y quién es aquel que puede animarse a tocar lo que le pertenece a Dios? El diablo no lo puede hacer. Pero somos nosotros los que le damos la autoridad y el permiso para que Él pueda destruir nuestra vida, para que pueda destruir mi salud, destruir nuestra fe, destruir mi matrimonio o la familia. Dice el libro de Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Cómo era Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, escuche esto. Si nosotros somos personas temerosas de Dios, si nosotros somos personas apartados del mal, apartados del pecado, el enemigo no puede tocarnos. Dice que Satanás se ha presentado un día delante de Dios y Dios mismo es el que comienza la conversación. Dios estaba presumiendo con Job porque era muy obediente. Y dice: ¿acaso dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Temeroso de Dios, recto y apartado del mal. Satanás no ha podido tocarlo a Job hasta que Dios le ha dado permiso. Así que, hermano, debemos entender, debemos descansar y estar tranquilos, pero siempre, si estamos caminando en una vida que agrada a Dios. Si somos personas temerosas de Dios, apartadas del mal, apartadas del pecado, el diablo no puede tocarme. Amén. Únicamente puede tocarme el diablo entonces, para concluir, por dos motivos. Uno, porque yo estoy dando lugar por un pecado oculto, por algo que no me he arrepentido, o algo que estoy haciendo y que a Dios no le agrada. En segundo lugar, puede tocarme únicamente si Dios se lo permite. Le dice Jesús a Pedro: Pedro, Satanás, ¿qué ha pasado? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. El diablo no ha ido de una y le ha caído a Pedro encima, no. Él primero ha tenido que subir arriba, presentarse delante del Dios poderoso y decir: Señor, yo te ruego, yo te pido en el nombre de Jesús que me des permiso, que me autorice para que a Pedro lo sacuda como a trigo. Por eso dice Pedro, dice Jesús: Satanás te ha pedido. Satanás ha sacado permiso para que puedas zarandearte como a trigo. Y dice Jesús, y el pedido le ha sido concebido. Pero dice Jesús: tranquilo, porque yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermanos, debemos entender esto. Para que el diablo pueda tocar su vida, para que el diablo pueda tocar su familia, primero tiene que presentarse delante de Dios. Primero tiene que subir arriba delante del trono, delante del Padre, delante del Dios que lo ha vencido en la cruz, que lo ha avergonzado en público, delante de aquel que ha vencido a la muerte, que ha vencido a Satanás y que ha vencido a todas sus legiones. Y dice que los ha avergonzado y los ha exhibido en público. Delante de ese tiene que ir, postrarse y decir: por favor, te pido, si me autorizas, si me das permiso, lo quiero tocar un poco. Hermano, esté tranquilo, descanse. Pero si usted sabe que su vida no es agradable delante de Dios, no tiene que estar tranquilo, tiene que arrepentirse. Dice el proverbio: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Amén.
Entonces, como nosotros nos enfrentamos, nuestra guerra es espiritual, entonces debemos pelear de manera espiritual. Como es una guerra sobrenatural, nosotros necesitamos una fortaleza, un poder sobrenatural y mucho más poderoso que el que nos ataca para poder derrotarlo. Amén. Dice el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. A veces quisiéramos quedarnos solamente que el diablo va a huir, que el diablo va a resistir. No, hay una condición para que el diablo. ¿Quieres que el diablo huya de tu vida? ¿Quieres que el diablo huya de tu familia, de tu corazón, de tu mente? Hay una condición. Dice Santiago: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Lo primero que debemos hacer es someternos a Dios. Y someterse a Dios es dejar nuestros pensamientos de lado, es dejar nuestra forma de ser y de pensar lo que yo creo, lo que me parece, lo que yo opino, y someterme completa y absolutamente a la voluntad y al poder de Dios. Usted imagínese que usted tenga un problema en su casa y usted diga: quiero contratar a una persona para que cuide esto. Pero usted, para que esa persona pueda venir y cuidar su casa y defenderlo, hay condiciones, hay requisitos. Usted no va a poder pretender ir y decirle a esa persona cómo tiene que hacer las cosas. No, usted se va a tener que sujetar a lo que esa persona diga. Bueno, así es Dios, hermano. Nosotros no somos los que ponemos condiciones a Dios. Es Dios el que nos da las condiciones. Es Dios el que nos da las pautas que nosotros debemos hacer y lo que debemos seguir si queremos que el diablo huya de nuestra vida. Amén. Amén. Dice el libro de Zacarías, capítulo 4. Zacarías, capítulo 4. Versículo 6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, lo que necesitamos para luchar, lo que necesitamos para vencer es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo el que me va a dar el poder. Es el Espíritu Santo el que me va a dar las herramientas, la fe, la valentía para poder vencer, para poder resistir, para poder luchar cada día y ver que el diablo huya de mi vida. Amén. Pero no es con tu fuerza, no es con tu entendimiento, no es como a usted le parezca o como usted considere necesario. No es con estrategias humanas, no es con vela ni con humo que el diablo huye. El diablo solamente huye y se sujeta cuando ve y donde está el poder de Dios. Amén. Lo que usted y yo necesitamos es el poder de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice San Lucas. Mi alma te alaba, Jesús. San Lucas capítulo 4. Versículo 12. Amén. Dice: no, 4:1, perdón. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Por 40 días y era tentado por el diablo. Jesús ha venido, el Espíritu Santo lo ha dimensionado, lo ha levantado y lo ha llevado a un lugar al desierto para que allá sea probado y tentado por Satanás. Es el Espíritu Santo, hermano, escuche, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Dios hecho hombre, de Dios en la tierra.
Estamos hablando de la palabra de Dios hecho carne en medio de nosotros. De Él estamos hablando. Y aún Él no ha luchado con su fuerza. Aún Jesús ha necesitado que el Espíritu Santo venga sobre Él, que el Espíritu Santo lo lleve al desierto y que el Espíritu Santo le dé el poder, la fe, la fortaleza que Él necesitaba para poder vencer y para poder resistir la tentación en el desierto. Nadie, ninguno vamos a poder vencer el pecado con nuestra fuerza. No vamos a poder vencer los malos pensamientos, la lascivia, el adulterio, la pornografía con nuestra fuerza. Hermanos, necesitamos desesperadamente y con mucha urgencia el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Amén. Necesitas el poder de Dios en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Finalmente, después de la tentación, dice en Lucas 4:14, y Jesús volvió ¿cómo? ¿Cómo ha regresado Jesús del desierto? ¿Cómo ha regresado Jesús después de enfrentar a Satanás? ¿En su fuerza? ¿En su entendimiento? ¿En su sabiduría? ¿En su experiencia? No. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Hermano, necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Pero para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y tengas ese poder que necesitas para vencer y tengas esa unción que Dios te puede dar para que el diablo huya de tu vida, necesitas consagrarte. Necesitas apartarte del pecado. Necesitas dejar de vivir un día creo, otro día no creo. Libro de Hechos, ya nos estamos acercando a la parte final, quiero orar. Hechos capítulo 1, versículo 8, le dice Jesús a su discípulo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, necesita al Espíritu Santo de Dios. Amén. Usted no lo necesita al pastor, usted no necesita al hermano. Usted lo que necesita es a Dios en su vida. Amén. Usted lo que necesita urgente es el poder sobrenatural del Espíritu Santo en su vida. Amén. Que puede romper cadenas, que puede romper yugo, que saca fuera demonios, que saca fuera espíritu, que lo hace huir al diablo, que lo pone a rodillas. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y para gloria y gracia de Dios, que Cristo ha pagado el precio para que nosotros podamos acceder a ese privilegio. Está disponible para cada uno de ustedes. El Espíritu Santo quiere morar en nosotros. El Espíritu Santo quiere venir con poder sobre nosotros. Dios no quiere que vivamos una vida de miseria. Dios no quiere que vivamos una vida siendo esclavos de Satanás, siendo esclavos del pecado. No. ¿Por qué? Dice San Lucas, con esto termino. San Lucas capítulo 10, versículo 19. Le dice Jesús a sus discípulos y le dice Jesús a la iglesia, cuenta conmigo. Escuche porque esta es palabra de Dios. Y el Señor le dice esto a cada uno de nosotros. Dice Jesús, he aquí, os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hermano, tenemos el poder, tenemos la unción. Cristo ha vencido a Satanás, lo ha sometido, lo ha esclavizado y nos ha dado el poder a nosotros para que también nosotros podamos vencerlo, para que también nosotros podamos luchar y podamos terminar en victoria. Entonces, cuando el enemigo se presente, cuando venga la duda, cuando venga el temor, no vayamos a Dios, actuemos en fe, levantemos y tomemos esa herramienta, ese poder que Dios nos ha dado. No digamos, ay Señor, por favor, echa fuera el diablo. No, diga, en el nombre de Jesús,
Reprendo todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús en el cual Dios nos ha dado poder. Es en el nombre de Jesús al cual todo principado, toda potestad está sujeta. Es en el nombre de Él. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos